¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos descubierto por fin quiénes son esos poderes oscuros, esos poderosos, esos ricos con puro que, como dice el gobierno, como dice Pedro Sánchez, pues gestionan, manipulan, están por ahí encima de la economía. Por fin los hemos descubierto. Hemos descubierto quién es, quién está detrás de ese poder oscuro. Y es esta persona que están ustedes viendo en pantalla, se llama Juan Carlos Monedero. Este es el poder oscuro. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque, como publicó Teresa Gómez en OK Diario, pues esta persona, Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores de Podemos, ya saben ustedes, uno de los que venían a regenerar la política, a acabar con la casta, y todas estas cosas que decía Podemos hasta que se convirtió, bueno, pues en casta, hasta que se han forrado, hasta que dejaron Vallecas para vivir en Galapagar, en una mansión de no sé cuántos metros cuadrados con piscina, con casa para el servicio, bueno, a todo lujo. Pues esta persona, como decía, Monedero, está siendo investigada por la UDEF por tener 93 cuentas bancarias, bien siendo titular o bien siendo, bueno, pues una persona con acceso, no autorizado, una persona con acceso a esas cuentas bancarias, 93 cuentas bancarias, como decía, y están siendo investigadas por blanqueo de capitales. Veremos, evidentemente, en qué acaba la investigación que está llevando a cabo la UDEF, pero vamos, 93 cuentas bancarias, Juan Carlos Monedero. Es decir, tú eres un poder oscuro, pero absolutamente. ¿Quién tiene en España? Yo, desde luego, no. O sea, yo no sé cuántas personas en España tienen 93 cuentas bancarias a su nombre, bien como titular o bien como autorizado, pero desde luego muchas no creo que existan en España. Bueno, el poder oscuro, Juan Carlos Monedero, está más que claro. Lo hemos descubierto, por fin, costó, que no sabíamos a ver quiénes eran los poderes oscuros que decía Pedro Sánchez. Bueno, dicho lo cual, esto evidentemente lo dije con cierta ironía, pero esconde una realidad, y es la hipocresía. La hipocresía de un partido como Unidas Podemos, que nació, como decía, para regenerar la política, para acabar con la corrupción, bueno, pues para acercar el gobierno a los trabajadores, a los más pobres. Y lo único que han conseguido estos de Podemos, no hay más que ver el ejemplo de su líder inspectore, que es Pablo Iglesias, más que ver el caso, bueno, pues de tantos otros de Unidas Podemos que se han forrado en estos últimos tiempos, años que llevan en el gobierno, que llevan ocupando cargos, digamos, públicos, ¿no? Es una vergüenza que tengamos una izquierda tan hipócrita, una izquierda tan vergonzosa, una izquierda tan manipuladora. Una izquierda que, en fin, pues yo creo que no está a la altura de lo que pretenden representar, y es a los trabajadores. Pero gracias a Dios o gracias a quien sea, bueno, pues la ciudadanía, los españoles se han dado cuenta. Se han dado cuenta que aquellos buenistas que venían, por tanto, a hacer valer, a defender los intereses de los más pobres, pues han acabado haciendo todo lo contrario, y es empobrecer a los más pobres, porque recordemos que la inflación, recordemos, bueno, que todas estas lácaras económicas, España es un país, ya saben ustedes, que está en los indicadores económicos en la cola, es decir, no hay ni un solo indicador microeconómico o macroeconómico que ponga a España en una buena posición. Evidentemente, a Pedro Sánchez, al gobierno, no se le pide que acabe con la inflación porque es un fenómeno mundial, no se le pide que acabe con la guerra de Rusia y Ucrania porque es un fenómeno que afecta a nivel mundial, no se le pide, por tanto, que acabe con este contexto internacional negativo. Lo que se le pide, y de forma encarecida, es que España, el país que gobiernan estos del PSOE y de Podemos, por cierto, no lo olviden, pues no sea lo peor en todo. Ni manipulando las estadísticas, pues dan bien para el gobierno. Bueno, tenemos que hablar del PIB per cápita, que en España ha decrecido, bueno, o el crecimiento económico. ¿Qué les vamos a contar? España, el país que durante la pandemia más cayó de toda la OCDE, y ahora es el único país de toda la Unión Europea que todavía no está creciendo a niveles previos de esa pandemia. España, evidentemente, tarde o temprano va a entrar en recesión técnica, que son esos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Tarde o temprano. Se estima que para el segundo o tercer trimestre del año que viene, pues estemos en recesión técnica. Bueno, pues el FMI, todos estos organismos nacionales e internacionales ya alertan de que España en este tercer trimestre pues va a caer un 0,2%, posiblemente en el cuarto crezca en negativo o como mucho al 0%, y es lo que hay. Tenemos un gobierno que venía a salvar a los pobres, a salvar a los trabajadores, y lo único que han salvado es su propia economía personal. 93 cuentas bancarias, Juan Carlos Monedero, por Dios. De que eso no tiene nadie en España. Madre mía, Juan Carlos, es un poder oscuro en toda regla. Al menos lo hemos descubierto. La hipocresía del gobierno, una vez más, en su máximo apogeo.